especializada estamos viendo los contenidos de escritura expositiva. En el video anterior vimos las características del ensayo y hoy vamos a ver lo que es la entrevista y la literatura científica. La entrevista, lo primero que necesitamos saber qué es. Es una comunicación oral mediante la cual el entrevistador formula una serie de interrogantes hacia un entrevistado con el fin de conocer su opinión sobre algún tema específico. ¿Cuáles son las características de una entrevista? Una entrevista recolecta una amplia gama de información. Es una exploración del entrevistado para conocer en profundidad las características sociales, temperamentales y motivacionales. ¿Cómo vamos a conocer esto sin la necesidad de preguntarle directamente al entrevistado cuál es su temperamento, cuáles son sus características sociales o cuáles son sus motivaciones? Lo que es la comunicación no verbal en los aspectos kinésicos y proxémicos. Dentro también de lo no verbal tenemos el paralenguaje. Por ejemplo, en el lenguaje, una persona que repite mucho una palabra puede denotar nerviosismo. A nivel kinésico, si se mueve mucho a lo mejor o está muy rígido, también denota nerviosismo. ¿Cómo es la postura? ¿Es una postura erguida? ¿Es natural? ¿O más bien está hundido? ¿Está echado, por decirlo de alguna forma, sobre su cuerpo? Eso también comunica. Puede comunicar que está cómodo en la entrevista, como puede comunicar que está nervioso. La actitud, la mirada, el cómo está vestido, también nos va a entregar información. Aquí tenemos un ejemplo en cuanto a la personalidad del entrevistado y el cómo va vestido. En teoría, una persona extravagante en su vestuario, en cuanto a su personalidad, es ingenua y simpática. Una persona corriente en su vestuario es una persona normal, con ciertos índices de nerviosismo, alegre y débil. Tipos de entrevista de acuerdo a la estructura. De acuerdo al grado de estructuración, tenemos tres tipos de estructura. La estructurada, hay un guión establecido, conocido de antemano por el entrevistado. La semiestructurada, el entrevistador tiene un guión previo que ya conoce el entrevistado, pero se mantiene cierto grado de libertad. Se pueden hacer algunas preguntas que no estaban previstas de antemano. Y en la entrevista libre, el entrevistador permite al entrevistado hablar formulando preguntas abiertas de amplio espectro. Aquí ya no hay un guión y de acuerdo al ritmo de la conversación, a la fluidez con que se lleva a cabo, se van planteando interrogantes a medida en que van surgiendo a raíz de la conversación que se está llevando a cabo. Según Bingham y Moore, los límites de todo intento de clasificación de los tipos de entrevistas se pueden reducir en tres. Las entrevistas sirven para recoger hechos, para informar o para motivar, pero lo que distingue entre sí los tres tipos principales de entrevista es que uno de los tres objetivos predomina. ¿Con qué finalidad en el fondo voy a realizar una entrevista? Tipos de entrevistas de acuerdo a la finalidad. Tenemos entrevista de diagnóstico que recoge biografía del sujeto en base a sus opiniones, actitudes y características personales. Entrevistas de investigación, procura reunir datos útiles para alguna investigación. Entrevistas de terapia o de consejo y la entrevista periodística. Es en esta última en la cual nos vamos a centrar. La entrevista periodística es una conversación que realiza el periodista con otra persona para obtener opiniones sobre hechos de actualidad, sobre temas de interés permanente o sobre las opiniones, interpretaciones y actitudes del individuo entrevistado. ¿Cómo se va a realizar? Lo primero que necesitamos es la producción de una entrevista. Va a necesitar 4 etapas. Lo primero que necesitamos es la preparación. Se centra en la selección de la persona que será entrevistada. Este acto implica una evaluación del potencial entrevistado como interlocutor significativo, es decir, que nos sirva esta persona que vamos a entrevistar para el propósito que queremos lograr. La conversación pautada. El segundo momento, la conversación pautada por los sucesos de preguntas y respuestas. Son factores determinantes
el lugar en donde se lleva a cabo la entrevista, los símbolos de prestigio que ponen en evidencia al entrevistado, sus gestos, expresiones. El periodista a veces suele desvelarnos algunos datos de ese contexto como una manera de hacer accesible la identidad personal del entrevistado, la casa, la oficina, los objetos que lo rodean, las fotos que lo acompañan, etc. Esta conversación pautada, ya les dije con anterioridad que antes de llegar a un lugar a hacer la entrevista, el periodista envía las preguntas que va a hacer y cuando ya se transcribe, una forma de acercar un poco más la entrevista, de contextualizarla, es decir dónde se llevó a cabo. La escritura es el tercer momento, la escritura que pone en juego la habilidad profesional del periodista, ya que su trabajo no será una mera transcripción del diálogo. El periodista deberá seleccionar y jerarquizar determinados datos entre todos los que obtuvo, omitir otros de menor importancia y apelar a recursos y expresiones que permitan crear la ilusión de que el lector está presente en la conversación. Es decir, que una vez que nosotros en el primer paso preparamos la batería de preguntas, se las hacemos llegar al entrevistado, aplicamos dicha entrevista, la grabamos, ¿cierto? Ahora la transcribimos. Pero este transcribir tiene que ser en un sentido un poco más complejo que el mero hecho de escuchar y transcribir, valga la redundancia, en un Word o en el computador. Tenemos que crear ese objetivo, tenemos que crear esa ilusión que quien lee la entrevista se sienta cercano al entrevistado. Y posterior a la escritura tenemos la publicación. Por último, el momento de la publicación en que el equipo profesional del diario decide dónde ubicar la entrevista, qué espacio dedicarle, cómo titularla y qué imágenes la van a acompañar. La preparación de una entrevista. Lo primero que necesitamos es buscar datos relevantes y pertinentes al tema, acerca de la persona a entrevistar. Luego se seleccionan aquellos aspectos más relevantes, se formulan preguntas claras, abiertas y originales y finalmente se ordenan las preguntas en función de su importancia. La literatura científica. La literatura científica está diseñada para funcionar como un archivo confiable para la investigación científica. Aquí tenemos una cita que va a centrarnos y va a contextualizar la definición que vamos a entregar ahora de lo que es la literatura científica. Cuando los científicos hablan de la literatura en su campo, piensan en algo muy diferente a lo que queremos decir cuando hablamos de la literatura en general. La literatura científica de un área de especialidad es el corpus acumulado de los artículos de investigación que han aparecido en las revistas de ese campo y están considerados como el repertorio principal del conocimiento que define el estado de ese campo. Aquí tenemos una cita en APA. En el fondo, ¿qué es la literatura científica? Va a ser todos los artículos, todos los libros, todos los textos en donde se han hecho investigaciones sobre un área y sobre un campo determinado dentro de las ciencias. Primero, la literatura. Si cualquier material escrito en cualquier medio es literatura, cualquier referencia a ciencia en uno de estos medios es literatura científica, bien sea para transmitir datos, debatir opiniones, justificar una carrera o jugar con conceptos. La ciencia puede aparecer por todas partes, desde el artículo científico en una revista indexada hasta las memorias de los grandes científicos. Los géneros, no hace falta decirlo, son categorías arbitrarias y muy laxas. Algunas obras literarias, como algunos organismos vivos y algunos conceptos científicos, se prestan poco a la clasificación. En la medida en que son útiles, las utilizan, y es en este sentido que me he permitido hablar de manuales, póster, diccionarios y antologías, entre otros géneros. Quizá nadie se había referido nunca así antes a ellos, pero seguramente es porque no ha habido necesidad. Esto ha sido extraído de la revista Métode, una revista científica, ¿cierto? Y lo que nos está diciendo es que cualquier texto que haga referencia a algún concepto
ya sea para transmitir información, para plantear hipótesis, para plantear opiniones, va a ser catalogada como literatura científica. Finalmente tenemos una actividad. Deben realizar una entrevista, tenemos todos los pasos. Recuerden que la publicación en el punto F, transcribir entrevista y publicar en el cuaderno de la asignatura, ese va a ser el medio, el periódico, en el fondo la revista donde ustedes van a publicar su trabajo. Si sintetizamos toda la información que hemos visto hoy, hemos visto lo que es la entrevista, una forma, una conversación para recoger información. Recuerden plantear un objetivo, tener de antemano un listado de preguntas, presentárselas al entrevistado antes de realizar la entrevista y en la transcripción, recuerden crear esa sensación de cercanía con la persona entrevistada. Ahora bien, si sintetizamos lo que es la literatura científica, en este PowerPoint se hacía alusión a que es el conjunto de textos que van a hacer referencia a algún campo de las ciencias. Si lo llevamos a literatura, dentro de la literatura nosotros igual tenemos, dentro de las humanidades, literatura científica, y son los textos que analizan obras literarias. Ese es el corpus científico de la literatura.